Déjeme darle la bienvenida al querido amigo escritor, querido colega periodista Ricardo Sevilla, porque hoy hay que hablar, querido Ricardo, hay que ampliar sobre esto que ya hablábamos con Jesús Lemus, desmenuzar esas reformas constitucionales que el PRI y el PAN impulsaron solamente para el beneficio de empresas, de extranjeros, así como lo planteó el presidente López Obrador en la mañanera. ¿Cómo te va, querido Ricardo? Querido Toño, un gustazo como siempre compartir contigo el espacio y los micrófonos, contigo y con la querida audiencia de Sin Censura. Pues en efecto hay que hablar de estas reformas constitucionales con datos duros. Es decir, hubo muchas personas, hubo muchos diputados, hubo muchas corrientes. No hay que decir con fecha, hay que hacer ese recorrido, vale la pena. Y además el público memorioso lo recuerda perfectamente, porque muchos ya tienen nuestra edad, pero los que no la tienen, como dice el presidente López Obrador, pues hay que darles esa posibilidad de la reflexión y vayamos a la cápsula del tiempo para coincidir. Ahí vamos a terminar haciéndolo indudablemente con el presidente López Obrador, porque estas reformas constitucionales siempre lesivas fueron en beneficio de una minoría, de esta casta política, de esta casta cultural. Y bueno, pues y el presidente López Obrador hoy hizo más o menos el recorrido, habría sin duda que ampliarlo. Él arranca prácticamente con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este personaje que terminó siendo uña y mugre del PAN, particularmente de Diego Fernández de Ceballos, y es que en 1993, hay que recordarlo, durante el penúltimo año de gobierno o desgobierno de Salinas de Gortari, justamente fue cuando el PRI y el PAN se aliaron para sacar las tijeras y decidieron reformar por sus bragas el artículo tercero constitucional para acotar la educación pública solo a primaria y secundaria. Y en esa época hay que recordarlo con todas sus letras, quiénes eran los intelectuales, los periodistas que estaban aplaudiendo a Carlos Salinas de Gortari y que hoy siguen ahí. Basta voltear a ver a los miembros de la revista Nexos, los miembros de la revista Vuelta en esa época, hoy travestida a Letras Libres, y fueron precisamente los que se encargaron de avalar esa reforma al artículo constitucional, donde pues a ellos les parecía algo ordinario. Bueno, pues nada más hasta la secundaria y no hay ningún problema. Pero no solamente fue eso, el salinismo dejó sus cuotas lesivas, como ya sabe la gente, pero también Ernesto Zedillo. Se habla poco de Ernesto Zedillo Ponce de León, este personaje que en 1995, pues, aprobó junto con el PRI, pues el aumento del IVA del 10 al 15%. La decisión en ese momento fue respaldada por 290 votos de ese partido, del PRI, y tuvo la oposición de 170 diputados de los otros partidos, muchos de los cuales ya se difuminaron, ya se perdieron en el tiempo. Pero aquí lo interesante, y no hay que olvidarlo, es al famoso Humberto Roque Villanueva. ¿Lo recuerdas, Toño, público? El entonces diputado federal, que era el coordinador de la bancada del PRI, que celebró de forma, digamos, particular, con las manos empuñadas y meciendo los brazos hacia la cintura, haciendo aquella señal estulta que después sería conocida como la Roque señal, y que marcaría uno de los momentos más cuestionados, más terroríficos del gobierno de Ernesto Zedillo. Ese mismo año también, Toño, en el 95, que fue fatídico para la población mexicana, porque como nos costó Ernesto Zedillo, Cedillín Coyoyayo, como le decían en el Chahuiztle, esa revista de moneros muy crítica, pues volvió a salirse con la suya y consiguió que el PRI y el PAN, esos siameses del conservadurismo, aprobaran la nefasta privatización de los queridísimos ferrocarriles nacionales de México y que los entregaran en maleta de oro
a el Grupo México y a otros particulares. Ernesto Zedillo en el 96, porque vaya que fue una época lúgubre aquella, insisto, pues consiguió que el PRI y el PAN, siempre aliados, aunque nos digan lo contrario, aprobaran la chingada ley de las Afores, esa ley que entregó los ahorros para el retiro de la gente a manos de privados, a consecuencia del llamado error de diciembre. Ernesto Zedillo Ponce de León iba muy sonriente y muy caminador ahí con Hilda Patricia de Zedillo, a la cual le gustaba el chupe. Pues bueno, gracias a este personaje se inició ese cambio del sistema de pensiones mexicano que hoy todavía estamos padeciendo y que en esa época nos quiso vender para disque incrementar el ahorro interno del país utilizando los fondos de la seguridad social. En ese momento, y poco se habla de eso, se abandonó el tradicional esquema de pensiones solidarias, es decir, de las pensiones financiadas con ingresos generales del Estado, por uno de capitalización individual, donde los fondos serían manejados por administradores especialmente creadas para ese fin tracalero. Hoy mismo seguimos lacerados por esa sedillada. Y si no, hay que ver simple y sencillamente las ganancias que obtienen las tres mayores afores que hay en México. La Afore siglo XXI Banorte, que ahora está ahí enquistada en el Seguro Social, uno no sabe para qué carajo exactamente, pero ahí está David Razú Aznar, que es un personaje bastante tétrico y bastante rata, pero ahí está. Hay que preguntar en Banamex, hay que preguntar en Sura, y pues el secreto de la bonanza de estas empresas está en las jodidas, elevadas tasas de interés que cobran por gestionar los recursos, Toño. Por cierto, que son las más altas de América Latina y las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de eso no se habla, ese tema no se toca, pero hay que preguntarle a nuestros adultos mayores y que ya vamos en esa ruta. Cómo les vino este cambio, cómo les vino esta venta de los sedillistas, de los priistas, de los panistas, no les cayó absolutamente nada bien. 2 años después, en diciembre del 98, nuevamente estos legisladores, estos diputadillos del PRI y del PAN aprobaron ese golpe a la nación que fue el Fobaproa, que convirtió la deuda privada en pública. Fue una tarde asiaga aquella, Toño, la recordarás, cuando protegida por granaderos y bajo el amago de violencia de deudores de la banca organizados en el Barzón, la Cámara de Diputados aprobó esa chingada ley de protección al ahorro bancario. Ahí fueron 325 votos a favor de priistas, de panistas y una disque independiente, una tal Carolina O'Farrill. Entonces, esto se nos olvida. Esa ley autoriza que sean los contribuyentes quienes paguen el costo del quebranto financiero estimado. No se nos olvide, 6,000 millones de pesos. Un año antes de que Fox se largara de la presidencia en 2005, Toño, el PRI y el PAN volvieron a darse la mano, ahí con la ayuda del nefando Francisco Gil Díaz, que había sido subgobernador del Banco de México durante el Priato y que tampoco se dice. Pues bueno, todos esos pillos reformaron la ley del ISR para que las empresas pudieran diferir sus pagos, pues había que consentirlas. Y Felipe Calderón, qué decir del comandante Borolas, como le dice la gente irónicamente, pero con justicia, que hoy tiene el cinismo y la desvergüenza de dar recetas para gobernar. Pues este sujeto en 2007 respaldó al PRI y a su partido, al PAN, para entregarle las pensiones a los trabajadores, a sus amigos, los banqueros. Ese mismo año, con ayuda siempre, siempre del Calderonato, el PRI y el PAN
aprobaron la creación de impuesto empresarial a tasa única. Y así, Toño, nos podemos ir de filo, haciendo el recuento de los robos y de los saqueos al pueblo de México. Podríamos agregar, digamos que en 2008 se permitió la jodida entrega de contratos de explotación de petróleo a privados. Podríamos hablar de que en 2009 el PRI y el PAN aprobaron el IVA del 15 al 16% otra vez y autorizaron los gasolinazos. ¿Y qué tal lo que sucedió el infausto 2 de diciembre de 2012, cuando esa triada de congresistas ladrones de la mano de Enrique Peña Nieto, este ladrón incompetente, pero al fin cleptómano, pues el PRI, el PAN y el PRD, hoy desahuciado, firmaron el Pacto por México, que profundizaba, según ellos, en apoyar al país porque se encontraba en crisis, siempre lo encontraban en crisis y siempre querían hacer algo que lo dañara. En realidad lo que hicieron fue profundizar, Toño, en las privatizaciones del sector de las comunicaciones, del sector energético, del sector educativo y, por supuesto, de la seguridad social. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones hay que tenerlas en cuenta, Toño, con datos muy precisos, con nombres muy concretos, porque de esa manera, si llegan travestidos de ovejas, nos vamos a dar cuenta que son simple y sencillamente lobos que están disfrazados y que lo único que quieren pues es garantizar no los derechos de la ciudadanía, sino los derechos de las empresas. Eso es lo que acusó, palabras más, palabras menos, el presidente López Obrador, y que esos personajes son los que están pagando chayote, son los que están maiceando a comunicadores, a disque intelectuales, para que defiendan esta narrativa que es no solamente golpista, porque no golpean nada más porque sí, Toño, público memorioso, golpean con un fin muy específico, regresar a ese esquema de beneficio para ellos, para robar al pueblo de México, para privatizar lo que más puedan. En épocas de Enrique Peña Nieto no fue diferente la cosa, pues ahí está la reforma educativa que privatizaba la educación, las reformas en telecomunicaciones, ahí estaba aquel personaje terrible que hoy está retirado, que es Moni Swan en las telecomunicaciones, pero que tenía como jefe al exdirector del Seguro Social y ya murió, que fue el que avaló precisamente todo ese mal comportamiento que terminó en la muerte de los niños y las niñas en las guarderías ABC. Todo esto, Toño, pues hay que hacerlo de una forma mesurada, tranquila, para tener esos datos duros, para que nos sentemos a mesas de diálogo y recordarle a esta oposición que no puede seguir impulsando una narrativa para acceder otra vez al poder, puesto que toda este historial oscuro, negro, nefasto, es el que le acompaña, de tal suerte que la gente no podría, si conociera todo esto a detalle, y lo conocen muchos, desde luego, pues volver a votar por esos partidos políticos. Este tema es verdaderamente interesante y yo te digo, creo que hasta preocupante. Permíteme, te pido tu opinión en un par más de ocasiones, querido Ricardo, y le pido a don David